Muy bien, seguimos por favor chicos. Entonces, estábamos acá. Ya. Como les decía, estas pautas son muy necesarias, ¿no? Para la evaluación. Ojo que no piensen chicos que el recurso humano es el que toma la decisión final en cada área, ¿no? Por eso les digo que es como la parte ética del psicólogo, en la cual tiene que ser totalmente claro y constante. Los que van a ir por esta área de recursos humanos o organizaciones, tengan por seguro que siempre la gente va a querer pedirles trabajo, va a querer que les den una mano, va a querer que nos contraten, y hay que ser muy objetivo. Como cualquier área de la psicología, la ética tiene que partir, ¿no? La objetividad sobre todo. Ahora, el CE, ¿qué es? Es el coeficiente o el cociente emocional, denominado así por el psicólogo Barron, el año 88 ya, ¿no? Como equivalente al coeficiente intelectual. Es decir, el coeficiente emocional tendría que ser esa evaluación que nosotros hacemos para ver cómo maneja este aspecto de la inteligencia emocional, ¿no? Básicamente una capacidad cognitiva mencionada. Como les decía, y si recuerdan bien, al inicio de la clase hemos dicho que los psicólogos han tenido una parte importante, ¿no? En lo que ha sido la Segunda Guerra Mundial, la evaluación para las Fuerzas Armadas, el reclutamiento, etc. Entonces, este término de cociente emocional es por Barron, es una manera en la que se pretende comprender esa importancia del coeficiente emocional, ¿no? De esta inteligencia emocional que proporciona el fundamento para el desarrollo de un amplio número de competencias que ayudan a las personas a actuar con mayor y mejor, sobre todo, eficacia en el trabajo que muchas veces hacemos. ¿En qué consiste la inteligencia emocional? Ya lo hemos hablado, pero es una combinación de actitudes cognitivas y emocionales, ¿no? Estamos hablando de integración de centros cognitivos y emocionales, como hemos podido ver a través del sistema límbico, de la corteza prefrontal. Sobre este video médico que hemos visto, por ejemplo, que ha dado una pauta muy importante, ¿no? De por qué está relacionado también con las emociones. Porque Goleman hablaba que del hipotálamo nacen todos aquellos, ¿no? Y también el punto de la amígdala. Es un trabajo que vamos a hacer el día martes, por favor. Pero está muy relacionado con esto, ¿no? Que es de ahí donde proviene en realidad. El cociente intelectual obviamente no puede asegurar quién va a triunfar en la vida. Es lo que decíamos, ¿no? Garner, lo que vuelve a hablar, Garner en la parte educativa decía eso de que seas bueno en matemáticas o en los parámetros de la escuela, no quiere decir que han asegurado su futuro, ¿no? Las mediciones de la inteligencia emocional se relacionan con el rendimiento en ciertas situaciones. En ciertas situaciones. Por eso tomó tal vez tanta fuerza lo que es el Assessment Center, ¿no? Porque como les dije, ya la gente puede hacer los tests, puede ir preparada, puede saber qué estás buscando con estos tests, ya sean los proyectivos, los psicotécnicos, etcétera. Pero ponerte en una situación hipotética específica para evaluar ciertas pautas necesarias del comportamiento o de la actitud, ahí es donde no se puede mentir, ¿no? Como les digo, el cociente intelectual es una cosa, está bien para gente que piensa, que genera ideas, teorías, qué sé yo, pero la inteligencia emocional es ese relacionamiento constante que tienes, el manejo de ciertas situaciones en el trabajo, sobre todo. Es como si les preguntara a ustedes, chicos, ¿cuántas veces han discutido? No sé, digamos, la mayoría un promedio 7 u 8, digamos. Y si les pregunto cuántas de esas no han dicho nada, han preferido mantenerse callados. Tal vez algunos sí, van a decir que sí, yo por no discutir o por no pelear y no sé qué. Pero
nuestro instinto es en realidad no callarnos, no dejarnos supuestamente avasallar, pero una persona con una inteligencia emocional un poco más clara, más madura, lo voy a decir, a veces no discute, ¿no? No por el hecho de que tenga o no tenga razón, sino que no le da la importancia necesaria para que la persona le afecte. Una persona con un buen nivel de inteligencia emocional, como les digo, sabe diferenciar aquello. Con eso no quiere decir que se callen y agachen la cabeza, ¿no? Se trata de que hablen de una manera coherente, expongan su punto de vista, sin necesidad de llegar a situaciones complejas o difíciles. Pero tiene que ver mucho con el relacionamiento, entonces mucho más valorable una persona con una buena actitud que con puntos o notas en la universidad o en la escuela. Cuando hemos hablado de esto de la inteligencia emocional individual y grupal, el tener en el equipo gente con una elevada inteligencia emocional tampoco garantiza el éxito del mismo en el logro del objetivo de la empresa. Porque tu equipo, equipos regulares de 4 o 5 personas, ¿no? Pero si de ellos 1 o 2 tienen y el resto no, es mucho más complejo de trabajar. Es decir, la gente, aunque no crean, siempre va a buscar lo fácil, lo sencillo, y no el trabajo. La idiosincrasia, lo vamos a decir, es que sí, o sea, alguien lo va a resolver, o que lo haga porque sabe mejor. No, yo solo aporto con esto, o sea, queremos el beneficio, pero no el sacrificio. Pasa lo mismo con la inteligencia emocional. Hay gente que sí está dispuesto a aprender a manejar una mejor interrelación, pero otros no. ¿No? Prefieren que se mantenga bajo las reglas individuales que tienen. Los equipos necesitan normas y procesos que apoyen a la conciencia y regulen las emociones, porque si no siempre va a ser una pauta o un nivel de discusión amplio en la que todos van a querer tener la razón. O sea, cada miembro de este equipo va a querer tener razón. Y, o sea, ¿qué conlleva? Puedes tener un jefe de área, ¿no? Un jefe de trabajo. A veces cuando existe un problema, el jefe tendría que ser mediador, pero no decididor, lo voy a decir así. En muchas empresas, obviamente, el jefe dice algo y se cumple. Y muchas veces el jefe no toma en cuenta un número de razones importantes antes de tomar esa decisión, ¿no? Solo quiere sentirse que le hacen caso. Y probablemente su decisión no sea la correcta. Entonces, para evitar esto, o para evitar que existan muchas apreciaciones personales, lo que se tiene que sugerir es esto, ¿no? Que existan procedimientos marcados. Las empresas transnacionales, por ejemplo, en empresas de servicio, sí manejaban esto. Yo recuerdo que cuando trabajaba en McDonald's nos llegaban manuales de desempeño, pero sí bien claros. Y era interesante porque estos manuales te decían lo que tenías que hacer. Y no importaba, ¿no? La cultura, el lugar, el país, ¿no? O sea, McDonald's daba estos manuales para todo el mundo porque es lo que quería en su modo de trabajo, en el relacionamiento de las personas. Entonces capacitaban también a los gerentes, recuerdo, para que puedan manejar una filosofía o una política. Pero nosotros como operarios en ese momento, lo voy a decir, te decían qué es lo que tienes que hacer, cuál era el procedimiento exacto. Entonces, eso también ayuda a que existan menos apreciaciones personales o ese tipo de cosas. Obviamente la iniciativa es buena, ¿no? Pero tiene que ser bien dirigida y bien enfocada, y por eso es que el líder tiene que tener también una buena pauta de comunicación con las personas. Las normas y regulaciones son el centro de la inteligencia emocional grupal. Como les decía, las reglas bien marcadas. Cuando vas a trabajar con unas personas, es bueno poner las reglas, porque a veces hay gente difícil, hay gente así que no quiere aportar mucho, hay gente que o sea, busca lo sencillo, etcétera, etcétera. Reglas, marquen la cancha, como decimos vulgarmente, los puntos sobre las is antes de iniciar el trabajo en equipo. Entonces, como dijimos, la inteligencia emocional son las aptitudes para reconocer y regular las emociones en nosotros mismos y en los demás, que abarca 4 campos, ¿no? La conciencia de uno mismo, la autogestión de estas emociones,
la conciencia social, el relacionamiento con los demás y la gestión de las relaciones. De estas pautas tenemos que entender cómo tendrían que ir puestas en marcha. Este psicólogo Barr-On, del año 2000, decía que la orientación de conocimientos y aptitudes emocionales y sociales que tienen una influencia en nuestra capacidad general de afrontar con eficacia las demandas del entorno. Es decir, la conciencia de uno mismo, comprenderse y expresarse de manera correcta, adecuada, respetuosa, la conciencia de los demás y comprenderlos y relacionarnos con ellos. Aquí es una pauta muy difícil porque si nosotros tenemos un nivel de inteligencia emocional, es muy difícil que los demás lo tengan ese nivel o que lo manejen ese nivel. Siempre va a haber pautas, diferencias o choques, ¿no? Hay que manejar emociones intensas y de control de los propios impulsos. Este autoconocimiento o autogestión de nuestras emociones, ¿no? Adaptarse a los cambios y resolver los problemas personales y sociales. Todo lo que va a existir en la organización es un cambio muy necesario que tenemos que tener, como les digo. La apertura creo que es una pauta necesaria. No podemos esperar o dejar que las malas decisiones o el trabajo en la empresa no van a desarrollarse bien. ¿Sí? Entonces, uno de los modelos era el de Barr-On. El otro modelo es de Mayer y Salovey, del 97, que dice que la capacidad para observar los propios sentimientos y emociones y de los demás para discriminar entre ellos, entre esas emociones y sentimientos, y utilizar esa información para guiar el pensamiento y nuestras acciones. Básicamente tienes que observar lo que pasa, analizar y después decides reaccionar. No ser impulsivos con esto, ¿no? Para esto mencionaba que tiene que existir un modelo de aptitud mental, de claridad, de reconocimiento con uno mismo. Tiene que utilizar emociones a fin de facilitar y priorizar el pensamiento. Vuelve a repetir, primero el pensamiento, primero esa claridad, primero analizar. Hay que distinguir, comprender y formular reglas acerca de los sentimientos, el autoconocimiento. Y hay que generar una capacidad para controlar las emociones y utilizarlas con algún fin. De preferencia, que tengan que ver para resolver problemas, ¿no? Dentro de la empresa. Entonces, hay una cantidad de razones, lo voy a decir, que tienen que manejar el criterio de esta inteligencia emocional en la empresa. ¿Para dónde está? Dame un minuto. Aquí está. Estos son los modelos de inteligencia emocional, ¿no? Que deberíamos manejar. Que no tenemos que centrarnos netamente, o sea, la base es Gartner y es Goleman para entender la inteligencia emocional. Pero ¿cómo la manejamos a nivel de la empresa? ¿No? Hemos dicho que la inteligencia emocional, la capacidad que tiene el individuo de adaptarse, interaccionar con el entorno dinámico y cambiante a raíz de sus propias emociones, ¿no? Comprender las emociones, utilizar las emociones, manejarlas y obviamente percibir, ¿no? Que es por donde iniciamos, para mantener ese equilibrio, como decía Goleman. Entonces hay algunos 5 pensadores que dicen sobre modelos de cómo comprender la inteligencia emocional y que se adecua a veces estos modelos a cada realidad de la empresa, ¿no? No de la empresa en sí, como digo, sino de la cultura de la empresa, de la interrelación con sus miembros en la empresa, que hacen el clima laboral. Entonces hay que entender cuál se puede adecuar de manera más adecuada, más correcta en esto de las capacitaciones constantes que se tienen, ¿no? Entonces, el primero es este modelo de Reuben Barron, que les decía que es un psicólogo estadounidense que decía que los factores más importantes para el manejo de la inteligencia emocional son las habilidades intrapersonales, que ya nos ha descrito Goleman, las habilidades interpersonales también, pero él habla de la adaptabilidad.
con el entorno, con esa facilidad que deberíamos tener también como competencia de reaccionar rápido al medio, al entorno, a las situaciones, ¿no? El manejo del estrés como una razón en la cual no caigamos en situaciones de pelea constante, de lucha, de poder, por tomar decisión, etcétera, etcétera. Y por un nivel de salud, obviamente. Y el estado anímico general, que tiene que ver con un aspecto de equipos de trabajo. Entonces, este modelo tiene que enfocarse en estas pautas y en estas acciones, ¿no? Por las habilidad intrapersonal, interpersonal, la adaptabilidad del medio, el manejo del estrés y los estados de ánimo general, en de Reuben-Barron. Entonces, él hablaba de estos 4 factores generales en el inventario de inteligencia, el coeficiente emocional que les decía de Barron, en los cuales hablaba de la inteligencia intrapersonal. ¿Qué habilidades medidas deberían existir? La autoconciencia emocional, asertividad, que está mal escrita, autoestima, autoactualización e independencia. Inteligencia interpersonal para él tendría que enfocarse en lo que es la empatía, las relaciones interpersonales y las responsabilidades sociales con su entorno. La adaptación, solución de problemas, comprobación de la realidad o objetividad lo vamos a llamar. Y flexibilidades sociales. Adecuarnos a este aspecto de relacionamiento. La gestión del estrés, él decía, la tolerancia al estrés, a la frustración, a los problemas, lo podemos comprender. El control de impulsos sociales, este manejo del estrés básicamente. El humor general, ¿no? La felicidad, optimismo, un aspecto que hace que se contagie también este tipo de acciones con el entorno. Entonces, Barron, como decía, en el cociente emocional tendría que desarrollarse estas 5 esferas para manejar un buen desarrollo, que básicamente es en lo personal con la relación social, ¿no? Si te das cuenta, intrapersonal, adaptación, gestión de estrés, interpersonal, adaptación. Son 2 y 2 para inter e intrapersonal y el humor general, ¿no? Goleman nos decía que los atributos de personalidad, ¿no? Recordando, hablábamos de la autoconciencia, ¿no? El identificarnos nosotros, identificar nuestras emociones, en cómo reaccionamos ante ciertas situaciones o evaluar esas situaciones de por qué reaccionamos de tal manera. El autorregulamiento, ¿no? Que tiene que enfocarse en esto, en la mejora, en la conciencia. El manejo del estrés de igual forma. Los rasgos motivacionales, ¿no? ¿Qué hace que esto esté bien en la empresa? ¿Qué quieres en la empresa realmente? ¿Quieres dejar una marca, una huella, una enseñanza? ¿Qué rasgos motivacionales para la empresa hay que enfocarse? Y las áreas comportamentales, ¿no? Tu conducta, tu actitud en varias escalas o varios espacios de la empresa, ¿no? Esto era para Goleman. Entonces, Goleman, como aptitudes emocionales, él decía esto, ¿no? Del autoconocimiento, que es la conciencia emocional, la autoevaluación precisa, confianza en uno mismo, la aptitud medida. La aptitud social sería la empatía, que hay que reflejar, y la aptitud medida, la comprensión de los demás, ayuda para desarrollarse, orientación hacia el servicio, ¿no? De tus compañeros, del trabajo en equipo, etc. Aprovechar la diversidad, ¿no? Adecuarte al equipo de trabajo, digamos. Y la conciencia política, también de la empresa. La autorregulación nos habla de el autocontrol, la confiabilidad, escrupularidad, el trabajo, la adaptabilidad e innovación. Netamente se reflejaría en las aptitudes o en las habilidades sociales, ¿no? ¿Qué tiene que reflejar esto? ¿Cómo podemos medir esto? En un nivel de influencia que tiene que existir,
una comunicación eficiente, el manejo de conflictos o negociador, en un caso, liderazgo, un catalizador de cambio, ¿no? Que es una persona que influya para el cambio de otros, establecer vínculos o relaciones de influencia y habilidades de equipo. Esto como un punto de autorregulación, ¿no? Entonces, autoconocimiento, te regulas y también debería existir la motivación. El afán de triunfo, el compromiso, la iniciativa, el optimismo, cero excusas, esa actitud alegre que fomenta el desarrollo en la parte de la empresa, ¿no? Los Goleman se enfoca básicamente en estas tres pautas. Autoconocimiento, autorregulación y motivación para el trabajo. Como decíamos, el modelo de Mayer y Salovey, que estaba más enfocado también a una formación inicial, lo voy a decir, en lo que es inteligencia emocional, que está más enfocado en los niños, en cómo desarrollar a cierta edad esto, sobre todo en primaria, qué modelos tendrían que existir. Obviamente se han basado mucho en lo de Gardner, pero es un enfoque mejor utilizado en el sentido de que no hablan de las 7 inteligencias, sino del conglomerado de la inteligencia intrapersonal e interpersonal, pero en los niños, ¿no? Por eso sus criterios son la evaluación y expresión de las emociones, porque es tan necesario expresarlas de una manera correcta, eficiente. Se ha utilizado mucho el término también después de adaptabilidad con las personas, la resiliencia, por ejemplo, que es una competencia que ya se está enfocando mejor por los problemas que existen. Entonces evalúa la expresión de las emociones, ¿no? Les enseña a los niños esto. La regulación de estas emociones, cómo manejarlas ante ciertas situaciones, y la utilización de emociones de forma adaptativa. Porque esto no es en lo laboral, obviamente, es en las circunstancias del aprendizaje, en realidad, ¿no? Entonces no tiene una norma clara, ¿no? Sino que les intenta enseñar a los niños estos aspectos. El modelo de Extremera Fernández, que nos habla basado en el test de Salovey y Mayer, que les voy a mandar el martes, por favor, el link para que podamos resolverlo, que es un test de autoconocimiento en realidad, ¿no? Donde se basa en 3 áreas básicas, que es la percepción emocional, la comprensión de sentimientos y la regulación emocional. Es un test sencillo de 24 preguntas, chicos, que les voy a mandar para que lo puedan conocer y enfocar un poquitito. Pero de acuerdo a este tipo desde conocimiento o autoconocimiento es donde se generan unas pautas mucho más claras. Entonces hay que entender que hay este tipo de evaluaciones para jóvenes, adultos y distinto tipo de etapas, ¿no? No puede ser las mismas para cada área. Ahora, como hemos podido ver, ¿cuáles son los elementos comunes entre todos estos modelos? Hemos analizado 5 modelos y de estos, obviamente, perseguimos primero la capacidad de identificar y discriminar nuestras propias emociones y la de los demás. Esa es la primera pauta. Identificar y discriminar nuestras propias emociones y de las demás. Si tú quieres discutir y estás enojado y el otro también, ¿qué es lo que mejor tienes que hacer, no? Primero calmarte. Porque estás viendo en otra persona también, no sé, peleas, rabia, molestia, etc. La capacidad de manejar y regular nuestras emociones sin que esto afecte de manera hasta física, lo voy a decir, porque hay gente que, como les digo, no reacciona, no pelea, nada, pero físicamente se enferma, ¿no? Y es complicado después a futuro. Y la capacidad de utilizar de forma adaptativa esas emociones, ¿no? Cómo adaptarte, cómo entender. De esa forma aprendes incluso a lidiar con ciertos problemas porque ya conoces a las personas. Si te vas a discutir, digamos, con el de finanzas, que sabes que siempre alza la voz, siempre se molesta, ¿cuál será la mejor manera de hacerle entender algo? No vas a hacerlo a la primera, obviamente, nadie lo puede.
De eso se trata, de ir identificando e ir discriminando qué cosas sí son buenas, qué malas y cómo tengo que actuar. En todos los modelos menciona esa pauta. La inteligencia, entonces, como un constructo, ha presentado un cambio de acuerdo a la época y al contexto donde se la ha definido, tal como fue mostrado en el desarrollo evolutivo, ¿no? Que hemos ido aprendiendo varias situaciones o varios aspectos. Pero la inteligencia emocional tiene que ser referida como una producción científica que ha ido creciendo progresivamente, ampliando los campos de investigación y la aplicación de las teorías que hemos ido desarrollando, como se pueden ver, ¿no? Y una cantidad, aunque no crean, chicos, de test que tiene una razón científica, está de acuerdo a la variación, que nos sirve mucho a nosotros en las empresas. Pero que muchos de estos no van a tener un enfoque netamente en lo laboral, como es lo que nosotros quisiéramos. Pero como se dan cuenta, está enmarcado en varias pautas del trabajo, cómo desarrollar, cómo entender y cómo comprender. Entonces, todos los modelos se van a enfocar en eso, en el autorreconocimiento de nuestras emociones, el de los demás, y saber actuar en base a aquello. Obvio que en las empresas utilizamos mucho lo que es el conductismo, ¿no? En las reuniones, en el trabajo, en los objetivos, y una vez desarrollado, digamos, un nivel de inteligencia emocional, también saber cómo adecuar los mismos, cómo generar de que esto sea en beneficio de la empresa. ¿Ya? Entonces, esto es parte de lo que decíamos con Salovey. A ver, a lo práctico. Cuando hacemos un proceso de reclutamiento y selección con la inteligencia emocional, lo que se busca también es confianza en uno mismo, se puede resumir, cómo manejas la entrevista, cómo respondes las preguntas, cómo te presentas con la persona, cuánta comunicación no verbal transmites en un momento de una entrevista, de una evaluación, de un examen. ¿Por qué creen que es tan necesario esto en las evaluaciones del Assessment Center, ¿no? Esa confianza en uno mismo, el tono de voz que vas a usar. No irte a pelear, ojo, eso es muy diferente, ¿no? Sino la manera en la que vas a defender un criterio personal, pero de una manera correcta. La orientación al logro, otra de las competencias que se busca también con estas evaluaciones, ¿no? No perder del marco el objetivo. Una de las pautas, voy a decir, muy difíciles cuando trabajas con personas es que tienen problemas constantes. Es decir, pasa algo, tienen una situación, y hay gente que se complica aunque no cree. Es que mi pareja, es que mis hijos, es que en mi casa, esto, y pierden el norte del trabajo. Y nosotros como psicólogos tenemos que embaucarlos nuevamente, ¿no? Perdón, direccionarlos nuevamente en lo que van a tener que hacer en el trabajo o en esa situación de logro. Es decir, que mucha gente inventa razones, inventa excusas con esa idea de mentirnos, de engañar a veces, pero pierden por completo el objetivo. Entonces tienes que contratar gente que confíe en sí misma, tenga claro su objetivo y el objetivo de la empresa y que también cuente con iniciativa, ¿no? Como les decía, iniciativa en lo laboral, en lo verbal, en dar ideas, en gestionar soluciones, etcétera. Tenemos que trabajar en base a esto, ¿no? Como un ejemplo, chicos, les he traído esto de que es el modelo de competencias para vendedores. ¿O qué competencias claras debería tener un vendedor? Cuando decimos conciencia de uno mismo, ahí hablamos de lo que es la autoconfianza, ¿no? Entonces debe tener autoconfianza, autoconciencia emocional o valoración de uno mismo. Tiene que tener también conciencia social, que hablamos de la empatía, la conciencia organizativa u orientación hacia el servicio. Que nos interesa en esto, empatía y orientación al servicio, para este cargo de vendedor, ¿no? Tiene que hablar, hablamos de autogestión, entonces tiene que tener autocontrol, obviamente, para hablar con los clientes, para no pelearse, no discutir con ellos, ¿no? Tiene que haber fiabilidad o minuciosidad o adaptabilidad, tiene que adaptarse
a cada cliente en el sentido de no perder el objetivo. Orientación hacia el logro o iniciativa, ¿no? ¿Qué más puede dar para el cliente? ¿Qué habilidades sociales son necesarias? Influencia, obviamente. Liderar a otros o desarrollar a los demás. Establecer vínculos y resolución de conflictos, comunicación o acelerar los cambios. Entonces, cuando hablamos netamente de inteligencia emocional en este cargo, como pueden ver, deberíamos buscar a alguien que tenga autoconfianza, que tenga empatía y orientación al servicio, que tenga, maneje un autocontrol bueno, se adapte a la realidad o necesidades del cliente, no se olvide que tenga una orientación al logro y genere una influencia, ¿no? Para la venta, obviamente, y buscar establecer vínculos, ¿no? Entonces, este tipo de aspectos o de competencias se pueden desarrollar, como les decía, chicos. Estas son las competencias blandas que se quieren para el relacionamiento. Y las competencias duras ya serán, pues, cursos de venta, Excel, marketing avanzado, etc. Cuando hablamos de competencias emocional para los servidores sociales, hablamos, por ejemplo, de conciencia de uno mismo, que buscamos valoración de uno mismo y autoconfianza. En conciencia social, que buscamos empatía y orientación al servicio también. Cuando hablamos de autogestión, hablamos de autocontrol e iniciativa, que nos interesaría. Cuando hablamos de habilidades sociales, hablamos de la influencia, desarrollar en los demás, lo que va a ser un trabajo emocional y resolución de conflictos, para un área o un cargo relacionado a lo que va a ser el aspecto de trabajo o de servicios sociales, ¿no? Entonces, lo mismo, de acuerdo a las competencias que tienes, en lo emocional nos interesa para cada área esto. Para uno de servicios sociales, ¿no? Tiene que ver más empatía, entre otros. El modelo de competencias también para colaboradores individuales o colaboradores operativos, digamos, es lo mismo, ¿no? Nos interesa valoración de uno mismo, que esta persona se autovalore, que esta persona tenga empatía y orientación al servicio, que esta persona tenga autocontrol y orientación al logro o iniciativa, que esta persona también influya en sus compañeros del área operativa, que establezca vínculos y resolución de conflictos, ¿no? Con un trabajo emocional, que sea consciente de aquello. Entonces, son otras etapas en las cuales tenemos que ver, ¿no? Para directivos, o sea, es la misma pauta, como se pueden identificar, ¿no? Pero para un directivo tendría que tener autoconfianza, tendría que tener empatía, conciencia organizativa, obviamente, ¿no? Como un punto estratégico a dónde quiere llegar la organización. Tiene que existir autogestión, perdón, autocontrol, fiabilidad y orientación hacia el logro. Y mira, en las habilidades sociales tiene que estar mejor desarrollado, ¿no? Para que pueda hacer conocer. Por eso es que es necesario que él influya bastante en no perder el objetivo. Él tiene que llevar adelante toda la empresa a veces. Hay que liderar a otros y desarrollar a los demás, que es lo importante. Como les he dicho, el trabajo de un líder es crear nuevos líderes. Entonces eso tiene que tenerlo bien en claro un directivo. Tiene que trabajar en la resolución de conflictos o ser mediador o ser negociador. Muchas veces sí, es una competencia necesaria. Y tiene que tener un nivel de comunicación efectiva, ¿no? En una misma empresa. Si te das cuenta, todas estas pautas están involucradas en casi todas las áreas que hemos hablado. Para un vendedor, un área comercial, qué niveles o qué expectativas se tiene que tener o qué competencias debería tener para este desarrollo. Para un trabajador de servicios sociales, qué puntos o desarrollos deberían tener también. Para un colaborador, también qué niveles de inteligencia emocional deberíamos manejar. Y para un directivo, lo mismo, ¿no? Bajo qué niveles o qué tareas tiene que entender o tiene que generar.
Cuando hablamos de integración de la inteligencia emocional en la gestión del rendimiento, aquí es creo que donde se aplica o tiene que aplicarse de mejor manera. Como alguna vez les he dicho, ¿cómo evalúas la eficiencia de una persona? Tiene que reflejarse muchas veces en el crecimiento, es decir, mes a mes, en este caso del área de ventas. Si el mes de enero, ¿cuánto has vendido? ¿Por qué razón? El mes de febrero, ¿por qué razón? Entonces es un crecimiento lineal de mes a mes, que puede tener otro tipo de factores, pero lo ideal es comparar gestión con gestión, ¿no? Si enero del 2020 has vendido tanto, ¿por qué? Y enero del 2021 estás vendiendo tanto, más o menos. O sea, ¿cuál es la diferencia? Cuando es una evaluación lineal de mes a mes, ¿no? Enero, febrero, marzo, obviamente todo tipo de empresa tiene épocas bajas, lo voy a decir. Entonces no puedes comparar mes a mes por crecimiento, tienes que comparar gestión marzo del 2020 con marzo del 2021. Es el mismo mes y en otra gestión. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué objetivos se ha tenido? ¿Se ha alcanzado metas? ¿Se ha mejorado? Y si no se ha mejorado, ¿qué ha ocurrido? Y si ha mejorado, ¿qué ha ocurrido también? Para poder tomar en cuenta eso. Entonces, la evaluación de rendimiento, como pueden ver, no es solamente una palabra de decir, ah, vendes más y estaba bien. Tiene una parte científica y hay que hacerlo también valorativa a cada momento con este tipo de seguimientos, ¿no? Por ejemplo, dice que el objetivo es vender $250,000 en servicios para fines del cuarto trimestre. Básicamente estamos hablando de fin de año. ¿Qué pasos necesarios? Hallar nuevos clientes, una cartera nueva de clientes, crear negocios con antiguos clientes, buscar la fidelización o nuevos negocios que tengan estos clientes o nuevas necesidades, hay que generarlas también. Asociarse con compañeros para encontrar clientes. En esto es muy importante porque se busca a veces clientes del Estado, clientes de la alcaldía, por decirte, o clientes internacionales si es necesario. Se buscan estas pautas, ¿no? ¿Qué competencias emocionales necesitamos para que un vendedor esté motivado y pueda alcanzar esta meta a fin de año de $250,000? Que tenga autoconfianza, obvio. Que si no está seguro del producto, no lo va a poder vender bien. Y la persona tiene que estar constantemente segura y motivada de que va a lograrlo. Tiene que tener iniciativa para ser constante en reuniones o nuevas estrategias de venta. Tiene que generar una orientación al servicio, al cliente final de lo que queremos. Establecer vínculos claros, concretos, para que pueda, como les digo, generar, ¿no?, con clientes antiguos. Esto va de la mano con esto. Y trabajar emocional y la colaboración que debería tener con sus compañeros de trabajo para alcanzar nuevas pautas. Entonces, como ven, chicos, es un número amplio en lo que es lo laboral. Siempre queremos nuevas metodologías o nuevos trabajos en realidad. Ahora, como ya está acabando el tiempo, por favor, el día martes lo voy a subir a la plataforma un trabajo que hay que hacer. Básicamente es un resumen de unas páginas de Goleman sobre inteligencia emocional.